Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos con el doctor Carles Canet. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo estás, Carles? Muchas gracias, muy bien. Gusto saludarte. Igualmente. Pues te llamamos porque nos llamó mucho la atención que en mayo de este año la UNESCO haya otorgado la categoría de Geoparque Mundial a la Mixteca Alta de Oaxaca y a la comarca minera de Hidalgo. Para empezar, ¿nos puedes explicar qué es un geoparque? Sí, claro. La UNESCO tiene varias designaciones, algunas son muy conocidas como reservas de la biosfera o sitios patrimonio de la humanidad. Sin embargo, desde 2015 tiene una nueva que en realidad venía, digamos, ya existía, pero no estaba formalizada, que son los geoparques mundiales. Esos son territorios donde hay un patrimonio geológico sobresaliente, que sea de interés internacional, pero que además ese patrimonio se ha usado como una estrategia para el desarrollo local de las comunidades. Es decir, no basta con que tenga esos elementos que sean de interés científico, sino que exista una estrategia, un proyecto atrás donde estén involucradas las comunidades, los que habitan allí, para adquirir pues, un mejor nivel de vida, sea a través de la educación o del turismo, básicamente. Carles, pero ¿nos podrías ilustrar un poco más en lenguaje coloquial cuáles son estos recursos geológicos? ¿Estás hablando de montañas, de rocas, de cavernas? ¿Qué tipo de elementos? Bueno, realmente todo lo que has mencionado. En general estamos acostumbrados a escuchar del patrimonio arqueológico, histórico, incluso la biodiversidad, y no tanto del patrimonio geológico. Pero existen elementos que son de interés científico o incluso de interés cultural que tienen gran relevancia. Y puede ser precisamente eso, un volcán activo que ejemplifica los procesos volcánicos o que tiene una importancia cultural en la población o histórica que habita en sus faldas. Puede ser una zona donde se han descubierto muchos minerales, pueden ser grutas especialmente desarrolladas. En realidad es cualquier elemento de la naturaleza, pero inerte, de la geología, no de la parte viva, pues. ¿Y qué hace tan especial a la Mixteca Alta de Oaxaca? Bueno, la Mixteca fue un proyecto de los colegas del Instituto de Geografía. Es un lugar extremadamente interesante desde el punto de vista de la geografía, de la historia, la arqueología sobre todo, y también porque es una zona donde los procesos erosivos ocurren desde hace miles de años debido a que se desarrolló de manera temprana allí la agricultura. Entonces, esta relación entre el ser humano y la geología ha modelado el paisaje. Entonces, tenemos un paisaje totalmente que es un libro abierto de estas interrelaciones entre el ser humano desde las épocas tempranas de Mesoamérica hasta la actualidad. ¿Y de qué manera interactúa, por ejemplo, una área arqueológica, ¿no?, para definirse como el impacto geológico de la actividad humana? Bueno, en ambos geoparques existe un vínculo claro entre la actividad humana y el paisaje. En el caso de la Mixteca estaría relacionado con esta actividad agrícola antigua, pero en comarca minera es medio milenio, de 500 años de actividad minera. Eso acaba confeccionando el mismo paisaje, el entorno, la cultura local, las tradiciones, la gastronomía. Entonces sí hay un vínculo muy claro entre lo que es la geología y la sociedad. Digamos, ¿es algo que se tiene que ver desde fuera o ese patrimonio también está dentro? Por ejemplo, en lugares como Real del Monte, ¿no?, de que ves que hay pues kilómetros y kilómetros de diferentes túneles para la explotación minera, etcétera. ¿Eso también entra en esta categoría? Los geoparques pueden tener este carácter minero, son los menos. En el caso de Comarca Minera es un geoparque que su elemento más destacado es la minería. Eso no significa que todos los elementos de la minería, las galerías y todo, sean visitables. Realmente hay pocos lugares que reúnan las condiciones de seguridad, etcétera. ¿Pero sí pueden ser patrimonio? Sí, porque realmente son, como mencionaba, son kilómetros. Y toda la cultura local está influenciada por eso, no solo por una memoria de los mineros retirados o los que sus papás y abuelos lo fueron, sino desde la forma de construir sus casas, todo. Y ahora hablas de la relación con la sociedad. Por ejemplo, los famosos pastes, ¿no?, allá en Pachuca y en Hidalgo.
que vienen de la actividad minera, porque pues eran ingleses los que explotaban las minas y traían los pastries, ¿no? Exactamente. ¿Eso también llega a tener una relación? Sí, sí, cada geoparque tiene un discurso, en este caso es la minería, y llega incluso a la parte gastronómica. Efectivamente, hay una región del sur de Inglaterra, que es el condado de Cornualles, que fue el gran productor de estaño para el Imperio Romano y después, mucho tiempo después también, pero empezaron a cerrar las minas en el siglo XIX y muchos mineros de esa zona se dispersaron por el mundo, llegaron a Australia, a Brasil, pero unos cuantos llegaron a México, concretamente a Hidalgo. Y ellos dispersaron esa cultura minera con elementos incluso de la gastronomía, lo que son los pastries, que ahora son los pastes. Entonces sí tiene ese discurso, ese vínculo. Y digamos, ¿qué significa que lo hayan declarado parque mundial? O sea, ¿en qué beneficia a la zona? ¿En qué la restringe de ciertas actividades? ¿Cómo se promueve? Porque el título, pues, se oye bien, pero ¿cuál es la riqueza de haber tenido esta denominación? Bueno, yo creo que lo más importante es que México estaba fuera del programa de geoparques, porque a pesar de ser un país extremadamente rico en paisajes, en geología y en elementos también de la geografía, eso yo creo que no estaba bien. Ahora, gracias, digamos, a los esfuerzos de la universidad, ha entrado con dos. Pocos países entran con dos a la vez. Lo primero que aporta la figura es el prestigio, el sello de calidad de la UNESCO y la visibilidad internacional. Eso inmediatamente se traduce en un aumento, esto está estudiado incluso. Oye, pero por ejemplo, hablas de que la actividad humana junto con la geología pues, provoca un paisaje que es digno de conocer, ¿no? Pero esa erosión se supone que ya terminó, ¿no? Bueno, ¿Qué hay con la erosión presente, ¿no? claro. ¿En dónde está el límite entre decir, oye, qué interesante interacción entre el hombre y la naturaleza, o párenle la erosión porque nos estamos acabando el cerro? Pues son ambos enfoques para mí son correctos. Es decir, un paisaje erosionado nos explica lo que implica la pérdida de suelos, la desertificación, y eso nos enseña a un mejor comportamiento hacia el futuro, la sustentabilidad, las generaciones futuras que puedan seguir gozando de los recursos de este planeta. Cualquier geoparque va a recibir visitantes y eso implica un impacto en el ambiente que hay que moderar, hay que controlar. Entonces, todo eso hay que hacerlo con previsión. Por ejemplo, si es una zona muy delicada que se puede erosionar, puedes evitar que la gente se aglomere por allá, buscar caminos alternativos. Siempre tienen que buscar una forma de impactar poco o nada al medio ambiente. Oye, y México es un país megadiverso, ¿no? En términos de sus ecosistemas, etcétera. ¿Es geodiverso también? Digamos, a nivel mundial, ¿tiene una connotación importante? Sí, sí. Lo de biodiversidad es más fácilmente medible. Creo que está en la posición número 4 a nivel mundial, que es algo totalmente extraordinario. La geodiversidad no es tan fácilmente cuantificable porque hay muchos elementos que se pueden tomar o no en cuenta, pero definitivamente México lo es por su situación cercana a un margen activo, que es el que nos produce los sismos, pero también produce volcanes, también produce aguas termales, yacimientos minerales, confecciona el paisaje mismo. Y además es un territorio muy extenso donde interaccionan muchas placas tectónicas. Entonces sí es un panorama singular, muy interesante desde el punto de vista científico. ¿Y estos parques cómo pueden ayudar a la sustentabilidad, al desarrollo, a la calidad de vida de los habitantes de estas regiones? Bueno, es que el enfoque, el énfasis de los geoparques es precisamente esto. Si nosotros quisiéramos proteger un área de interés científico y convertirla en una especie de santuario, no entraría en la categoría de geoparques, podría ser una especie de reserva de la biosfera o de santuario de la naturaleza. No es el caso. La mayoría de geoparques son zonas habitadas
y es tan o más importante la población que el mismo patrimonio. Eso es casi un lema de la red de geoparques, ¿no? Que no es solo geología, es gente. Entonces, el interés es precisamente modelar o conducir estas estrategias transversales donde interaccionen toda la sociedad para tener un mejor desarrollo, una mejor cultura, más educación, llevar un turismo de calidad que nos da una derrama más alta y en cambio produce menos efectos nocivos, ¿no? Sobre el entorno. Pero la gente está consciente que declararon geoparque a su región. ¿Esto cómo lo están aprovechando o qué ventaja les da o qué compromisos adquieren? Bueno, en el caso concreto de Hidalgo, la mayoría de sitios turísticos en el estado son gestionados por ejidos. Eso nos da una ventaja ante UNESCO, que es que podemos demostrar que ya son los pobladores los que están obteniendo un beneficio de ese patrimonio geológico. Ellos, en su inmensa mayoría, si no es que todos, han visto esto como una oportunidad. Saben que, digamos, el peor de los escenarios es que les va a llegar más gente y algunos, una mayor proporción tal vez de turistas extranjeros, algunos de los cuales tendrán un alto poder adquisitivo. Entonces, ellos lo ven bien. De hecho, están asociados al geoparque y se han adherido con cartas, han hecho reuniones, comisariados ejidales, se han expresado a nuestro favor. Si no estuvieran a favor y UNESCO lo detectara, el geoparque no sería viable. Pues no hay que hacer otra cosa más que celebrar esta incursión de México, ¿no? En materia de geoparques, de su relación íntima con la sociedad, con los habitantes, para que tengan una mejor calidad de vida y que esa declaratoria, lejos de ser restrictiva, pues sea al contrario, ¿no? Una invitación a que esa interacción pues prospere, tanto para la naturaleza como para las sociedades que allí habitan. Pues realmente qué interesante. Creo que a todos nos está quedando mucho más claro qué es un geoparque, la importancia del mismo. No queda más que felicitarnos y felicitarte, Carles, gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes, muy buenas noches.